Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 7. El hombre, la imagen de Dios. Capítulo 30. La Biblia y los orígenes. Aunque es cierto que la Biblia no es un libro de texto de ciencia, esto no significa que sea inexacta cuando revela verdades que pertenecen al campo de la ciencia. De hecho, todo lo que revela en la esfera de los conocimientos es cierto, preciso y confiable. La Biblia no contesta todas las preguntas que nosotros hubiéramos querido que contestara en el área de los orígenes, pero lo que revela hay que reconocerlo como verdad y dice más sobre este tema de lo que muchos se imaginan. 1. Algunas proposiciones necesarias. A. Fe. El escritor de Hebreos nos recuerda que es por fe que entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios y que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Hebreos 11:3. Los siglos equivale a todos los periodos de tiempo, tanto como todo lo que contienen, puesto que obviamente no hubo espectadores humanos de la creación y debido a que el primer hombre fue situado en un universo ya existente, tenemos que aceptar por fe todo lo que Dios ha revelado al respecto. De otra forma, no tendríamos certidumbre alguna en cuanto a la creación. Por contraste, los evolucionistas tuvieran que cambiar Hebreos 11:3 a esto. Por fe nosotros los evolucionistas entendemos que los mundos no fueron formados por la palabra de ningún Dios, de modo que lo que se ve ciertamente ha sido formado de cosas visibles previamente existentes y menos complejas por procesos puramente naturales a través de miles de millones de años. John C. Whitcomb, The Early Earth, Grand Rapids, 1972, página 42. B. Los hechos. La verdad acerca de la creación se encuentra solo en la Biblia. Algunas verdades que la ciencia descubriera nunca pueden aceptarse como verdad absoluta. Los hechos que Dios ha revelado en la Biblia son hechos confiables, incluso aquellos que se hallan en los capítulos introductorios de Génesis. Esto significa que los eventos realmente ocurrieron en el tiempo y el espacio una vez que habían sido creados. En otras palabras, los actos consecutivos de la creación y los eventos de la tentación y el pecado de Adán y Eva tuvieron efecto en el tiempo y en el espacio, es decir, se pudieron haber señalado en un calendario y en un mapa. Génesis registra hechos, no mitos o leyendas. Otros pasajes bíblicos confirman esto. Éxodo 29 al 11, Mateo 19, 4 al 6. Estos hechos fueron escritos por Moisés. Cualesquiera que fueren las fuentes que él pudiera haber usado en conexión con la obra supervisora y poder revelador de Dios al escribir, Moisés fue un hombre entrenado y educado. Algunas implican que la revelación de eventos de un periodo temprano no puede ser confiable porque fueron transmitidos a través de salvajes. Esto convierte a primitivo y salvaje en sinónimos y desprecia el poder operativo de la inspiración. Si las palabras de Moisés no significan lo que dicen, aunque hablan de un periodo temprano en la historia, entonces ¿cómo podemos confiar en las palabras de Cristo? Juan 5:47. Ver W. H. Griffith Thomas, El principio de la teología. Londres, Iglesia, 1945, PXIX. 2. El Dios de la creación. Génesis 1:1 identifica a Elohim como el creador. Elohim es una palabra genérica para deidad, tanto como un nombre propio para el Dios verdadero. Significa el fuerte, líder poderoso, deidad suprema. La forma plural de la palabra indica su plenitud de poder y majestad. Esta identificación de Elohim como el creador refuta varias herejías serias. 1. Refuta el ateísmo. 2. Refuta el politeísmo, porque el verbo que sigue está en el singular. 3. Niega el panteísmo, porque Dios es presentado como algo diferente de su creación. 3. Creatio ex nihilo. Esta frase significa que al crear Dios no empleó materiales preexistentes. Hebreos 11:3 indica esto, como también lo hace el énfasis del relato en Génesis 1.
Antes de su fiat creativo, no había otra clase de existencia fenomenológica. Esto excluye la idea de que la materia es eterna y contrarresta el concepto del dualismo. El verbo vara, utilizado en Génesis 1:1 y 21 y 27, no excluye en sí mismo el uso de materia preexistente. Ver Isaías 65:18. Aunque ninguna se declara ni se implica en el relato, significa esencialmente lo mismo. Que asa, hacer o crear, Génesis 1:25, Éxodo 20:11, Nehemías 9:6, una tercera palabra para la actividad creativa de Dios, yazar, formado, ocurre en Génesis 2:7. Creatio ex nihilo es un concepto que ayuda si entendemos que significa que entidades físicas fueron creadas de los recursos no físicos de la omnipotencia de Dios. Técnicamente la expresión es aplicable solamente a la creación de sustancias inorgánicas, porque Dios sí empleó materiales inorgánicos previamente creados al formar los cuerpos de las cosas vivientes. Whitcomb, The Early Heart, página 21. 4. El tiempo de la creación. El principio de 1:1 aparentemente se refiere al principio de la creación del mundo. El primer versículo es una declaración absoluta, no una cláusula dependiente relacionada con el versículo 2. Ver la discusión en la obra de John J. Davis, Paradise to Prison, Grand Rapids, Baker, 1975, páginas 39 al 40. Aún así, la declaración no establece el tiempo de la actividad creativa de Dios. Ussher lo fijó en 4004 a.C., mientras que los evolucionistas sugieren 450 millones de años antes de Cristo. 1. Algunos creacionistas se adhieren a una creación reciente tanto de la tierra como del hombre. 2. Algunos están de acuerdo con que el hombre fue una creación reciente, pero no así la tierra. La teoría de que hubo un lapso entre Génesis 1:1 y 1:2 y la idea de que día equivale a era a menudo acompañan este punto de vista. 3. Algunos hacen distinción entre los hombres representados por fósiles que suponen muy antiguos y que vivieron y murieron antes de Adán, y el mismo Adán como una creación reciente. 4. Algunos entienden que Adán fue una isla de creación en un mar de evolución contemporánea que incluye formas subhumanas. 5. Los evolucionistas teístas consideran al hombre como muy antiguo y como resultado de procesos evolucionarios por los cuales prehumanos y subhumanos finalmente produjeron humanos. 6. Unos pocos entienden que el versículo 1 no describe la creación primitiva ex nihilo celebrada por los ángeles, Job 38:7, Isaías 45:18, sino la posterior renovación de una tierra arruinada por un juicio en preparación para un orden nuevo de creación. El hombre, Merrill F. Unger, Rethinking the Genesis Account of Creation, enero 1958, página 28. La creación original tuvo lugar, según este punto de vista, antes de Génesis 1:1. Obviamente no existe acuerdo en cuanto al tiempo de la creación, pero parece evidente que la aparición reciente del hombre está bien establecida en el relato escritural, aun suponiendo que día significara época. Adán fue creado en el texto en el sexto día, lo cual sería relativamente reciente. Las tablas genealógicas en Génesis 5 y 11, aunque contienen algunos vacíos, también argumentan a favor de la creación reciente de Adán. Para llegar a algunas decisiones sobre la evidencia escritural, tenemos que considerar ciertas interpretaciones y consideraciones pertinentes. 5. El concepto de un lapso intermedio. A. Su descripción. El concepto de un lapso intermedio, también llamada teoría de ruina, reconstrucción y teoría de restitución, propone una manera de armonizar el relato de Génesis.
con los largos periodos de tiempo que aparentemente demanda la geología, la cual llegó a la categoría de ciencia a principios del siglo XIX, popularizada primero por Thomas Chalmers de Escocia en 1814, fue elaborada por George H. Pember, Ernst Arliest, Grand Rapids, Kregel, 1975, incorporada a las notas de la Biblia anotada por Scofield, 1909, y defendida por, entre otros, Eric Sauer, The King of the Heart, Londres, 1962, y Arthur C. Custance, Without Form and Void, autor 1970. Según este concepto, la creación original de Génesis 1:1 fue no solamente perfecta y bella, sino también poblada de plantas y animales. Algunos también dicen que posiblemente con hombres preadámicos. Entonces, en el espacio entre los versículos 1 y 2, Satanás se rebeló contra Dios e introdujo así el pecado en el universo. El juicio de Dios abarcó un diluvio global seguido por oscuridad y una edad de hielo en la cual toda vida vegetal, animal y humana sí existía. Fue destruida. Así los fósiles que se encuentran hoy en día provinieron de este juicio sobre la creación original a causa del pecado de Satanás. El versículo 2 retrata el estado de cosas que resultó de este juicio. Los 6 días de la creación entonces describen una recreación, restauración o restitución, no la creación original. B. Su apoyo. 1. La frase en Génesis 1:2 debiera traducirse: la tierra llegó a estar desordenada y vacía, es decir, que llegó a esa condición a causa del juicio catastrófico sobre Satanás. 2. Desordenada y vacía describe una condición mala que no pudiera haber sido parte de la creación original de Dios, porque Él no creó el mundo sin forma. Isaías 45:18. 3. La oscuridad no puede ser buena, por lo tanto Génesis 1:2 no puede describir la creación original de Dios. 4. El mandato de Dios a Adán de repletar la tierra, versículo 28, versión inglesa King James de la Biblia, sugiere que la tierra tenía que haber estado previamente habitada. 5. El uso de vara en el versículo 1 indica una creación diferente de la que sigue. C. Sus debilidades. El versículo 2 comienza con lo que se conoce técnicamente como un vau disyuntiva. Ahora, en vez de y que introduce una cláusula circunstancial con el sentido imperfecto del verbo, traducido, ahora la tierra estaba. Para traducir la tierra llegó a estar desordenada y vacía, se esperaría ver una vau consecutiva, lo cual indicaría una cláusula secuencial y se traduciría y, con el sentido pluscuamperfecto del verbo. Es cierto que la gramática permite el sentido pluscuamperfecto había llegado a estar, y el uso demuestra que el verbo estar se puede entender como volverse, como en 19:26, Jueces 11:39, Segunda de Reyes 17:3, pero el verbo normalmente sirve como un verbo conjuntivo, ser, no llegar a ser. También el uso disyuntivo de la vau parece que requiere, porque el autor aparentemente está dirigiendo la atención del lector a algo acerca de la tierra. Ahora, en cuanto a la tierra estaba, además, construcciones semejantes a la de 1:2 se encuentran en Jonás 3:3 y Zacarías 3:1-3, donde la vau es disyuntiva, traducido ahora en la versión inglesa, y el verbo no se puede traducir llegar a estar. Para un apoyo detallado de esto, ver Weston W. Fields, Unformed and Unfilled, 1976, página 81-6. En realidad, esta decisión de gramática y traducción es el apoyo principal para el concepto de lapso, y puesto que es, al considerarla bien débil, tenemos que concluir que la teoría carece de una base exegética sólida en el texto. 1. También existe un problema lógico con la construcción que la teoría del lapso le atribuye a este versículo. Si el verbo significa había llegado a estar,
un sentido pluscuamperfecto, entonces Génesis 1:2 está diciendo que la tierra había llegado a estar desordenada y vacía antes de la creación expresada en el versículo 1. Pero el concepto de lapso requiere que el llegar a estar ocurra después del crear. 2. Desordenada y vacía. No implican necesariamente juicio y una condición mala. Tohu, sin forma, aparece en el Antiguo Testamento con referencia al espacio, Job 26:7, y al desierto, Deuteronomio 32:10, sin alguna connotación mala. Pero de acuerdo a lo que proponen el lapso, la condición desordenada de la tierra no pudiera haber sido su estado original, puesto que Isaías 45:18 dice que Dios no la creó desordenada. Por lo tanto, concluyen ellos, la tierra llegó a estar así después de la creación original. Pero este argumento en ninguna manera es conclusivo, porque Isaías 45:18 dice, no era la intención final de Dios que la tierra estuviera desordenada y sin forma. En otras palabras, Dios sí creó al mundo inicialmente desordenado y sin forma, pero puesto que esto no era su deseo final para él mismo, él procedió a llenarlo de cosas vivientes, incluyendo al hombre. 3. Mientras que es cierto que la oscuridad se utiliza como símbolo de juicio y de mal, se ha de entender entonces que la oscuridad es inherentemente mala. Yo pienso que no. Fue hecha para el bien de la creación, igual que lo fue la luz. Salmo 104, 19 al 24. Mientras que es cierto que Dios llamó a luz buena, pero no dice nada acerca de la oscuridad, Génesis 1:4, ¿hemos de concluir que la oscuridad no sea buena? Yo pienso que no. Si fuera así, entonces tendríamos también que concluir que la expansión que él creó, pero que no llamó buena específicamente, no sea buena. Versículos 6 al 8. 4. El mandato de Dios a Adán a rellenar el mundo, versículo 28, versión inglesa King James de la Biblia, lo que implicaría que había sido habitada previamente en la creación original, fue literalmente un mandato a llenar, no a rellenar la tierra. Repletar y rellenar son traducciones defectuosas de la palabra hebrea. 5. Ningún argumento se puede construir sobre el uso de vara en el versículo 1, como se discutió ya en 3. 6. Una flaqueza adicional se debe mencionar. No existe ninguna prueba bíblica de que la caída de Satanás resultara en un juicio sobre la tierra. La caída de Adán sí resultó en eso. 3:17 al 19. En resumen, el concepto de lapso no se apoya sobre las bases exegéticas sólidas. El hecho de que se hizo popular por el mismo tiempo en el que la geología entró en la escena lo hace aún no sospechar que ganó aceptación porque se acomoda fácilmente a los descubrimientos de la geología uniformitaria. 6. Días solares o edades. En realidad hay 4 puntos de vista que caen bajo esta discusión. 1. El punto de vista literal de día solar, en el cual los días de creación se entienden como días solares que ahora calibramos como 24 horas. 2. El punto de vista día-edad, la cual entiende que los días sean largas edades. Este punto de vista, por supuesto, se acomoda fácilmente a las edades geológicas. 3. Días solares con grandes lapsos entre los mismos. Los días de Génesis son días solares, pero no siguieron el uno al otro inmediatamente, sino que fueron separados por largos periodos de tiempo. Este punto de vista puede también acomodarse a la geología uniformitaria. 4. El punto de vista del día revelatorio expresa que los días no tienen que ver nada con la obra de Dios en crear, sino con su revelación de estos asuntos a Moisés. En otras palabras, fueron los días en los cuales ciertas cosas fueron reveladas, no formadas. Ver Bernard Ram, 1954, página 214. Aunque existen estos varios puntos de vista, la discusión principal se centra en si los días son solares o significan edades de duración. Argumentos a favor de los días solares. 1. La palabra día
cuando se usa con el objetivo de adjetivo numérico en el Pentateuco, siempre indica un día solar, porque sería Génesis 1:1 una excepción. Ciertamente esto es el caso en todos los usos de día, con un adjetivo numeral u ordinal en todo el Antiguo Testamento. Las únicas posibles excepciones pudieran ser Segunda de Crónicas 21:19 y Oseas 6:2, aunque ambos pasajes bien pueden ser interpretados como referentes a días solares. Por cierto, la palabra día se usa en varios sentidos, pero con el adjetivo numeral u ordinal significa solamente día solar. Génesis 1:5 y 8 y 13 y 23 y 31. En los versículos 5, 14, 16 y 18 se refiere a un periodo de luz de día contrastado con la noche, pero por supuesto este último uso de la palabra como el tiempo de luz del día se relaciona a un día solar. No tiene ningún sentido hablar del día de una edad en contraste con la noche de una edad. 2. La frase calificativa tarde y mañana con relación a cada uno de los 6 días de creación respalda el significado de los días como periodos de 24 horas. Defensores de la idea día-edad responden que noche y mañana es una figura retórica para principio y final. Cada tarde vio la terminación del trabajo de esa edad que fue seguida por la mañana de nueva actividad. Pero tarde y mañana, palabras que aparecen cada una más de 100 veces en el Antiguo Testamento, nunca se usan para designar alguna otra cosa que una tarde literal y una mañana literal, que termina o inicia un día solar. Note la frase en Daniel 8:26 referente a días solares. 3. Éxodo 20:11 y 31:17 declaran que Dios hizo todo en 6 días, que descansó en el séptimo y que este patrón sirve como la base del ciclo semanal del hombre. En ambos pasajes estas son las palabras que Dios le habló directamente a Moisés. Si Dios se refirió a edades en vez de días, ¿por qué no usó Dor u Olam, que significan edad, o no unió un adjetivo como Rab, que significa largo, a la palabra día? B. Argumentos a favor de días-edades. 1. La palabra día se refiere algunas veces a un periodo más largo e indefinido de tiempo. En Génesis 2:4 se refiere a un periodo creativo entero. En Job 20:28 al tiempo de la ira de Dios, y en el Salmo 21 a un día o tiempo de problemas. El plural algunas veces se usa en el sentido de en el tiempo de Génesis 26:18. El argumento se enfoca especialmente en 2:4, que parece indicar que Dios hizo su obra de creación en un periodo no específico, pero largo de tiempo, ciertamente más largo que 6 días solares, puesto que el capítulo previo ha indicado que se emplearon por lo menos 6 días en crear los cielos y la tierra. Es muy evidente que John en el versículo 4 no puede posiblemente entenderse como un día de 24 horas, a menos que se dé el caso de que la escritura se contradiga a sí misma. Clayton Archer, Enciclopedia de la Biblia. Sondervan 1982, página 63. Pero esto falla en reconocer que en el día, que es simplemente un vívido modismo hebreo para expresar en el tiempo, que no hay artículo antes de la palabra día en un día en el tiempo. 2. Puesto que el sol no fue creado hasta el cuarto día, podemos suponer que los primeros 3 días fueron de un periodo indefinido de tiempo. ¿Es esto una admisión de que los 4 últimos eran días solares? Los defensores del día solar responden que Dios tenía que haber creado alguna fuente de luz en el primer día, simplemente porque el texto dice que había luz, y la rotación de la Tierra con relación a esa fuente de luz trajo el ciclo día-noche, tarde-mañana, mencionado con relación a esos primeros 3 días. 3. El séptimo día en el cual descansó Dios era más largo que 24 horas, por lo tanto también lo fueron los primeros 6 días.
El uso del descanso de Dios en Hebreos 4 corrobora esta conclusión. También Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años, segunda de Pedro 3:8. Antes de aceptar la conclusión, observe lo siguiente: aunque el descanso de la vida cristiana en Hebreos 4 es asemejado al descanso satisfaciente del séptimo día de la semana de creación, en ningún lugar sugiere el autor de Hebreos que el séptimo día para Dios fuera diferente de un día de la misma duración de los otros 6 días de la semana de creación. Si fueron edades, todos fueron edades; si días, todos fueron días. Pero estrictamente hablando, Hebreos no dice otra cosa, sino que Dios descansó en el séptimo día. Dice que Él descansó, no que Él descansa. Por supuesto, Pedro no dice que un día es 1000 años, más de lo que diría que 1000 años es un día. Si este pasaje se puede usar para demostrar que los días de Génesis eran miles, millones de años, también pudiera demostrar que los supuestos miles, millones de años empleados en la creación en realidad solamente fueron días. En resumen, exegéticamente, el problema de demostrarlo recae en aquello que quieren entender los días de Génesis 1 como edades. La interpretación normal de este pasaje, el uso de la palabra día con números, la frase que lo acompaña, tarde y mañana, y los dos pasajes en Éxodo constituyen fuerte evidencia al texto bíblico mismo de que los días eran días solares. Si Dios hubiera querido comunicar la idea de días solares, ¿cómo lo pudiera haber dicho en forma más clara? 7. Apariencia de historia. Cualquier acto de creación necesariamente llevará consigo la apariencia de historia. Aun si Dios originalmente creó solo las más simples formas, ellas necesariamente hubieran tenido cierta apariencia de historia. La primera fuente de luz, los mares. La primera vegetación, aun si fueran solamente las semillas, el sol y la luna, las criaturas y Adán y Eva, todos tuvieron la apariencia de historia cuando aparecieron. Por cierto, esto es normal en los milagros. Varios de los milagros de nuestro Señor se asemejaban a la historia. El vino hecho de agua en Caná tenía la apariencia de haber pasado por los procesos naturales que requieren en hacer el vino, pero de hecho no había pasado por los mismos. Juan 2, 1 al 11, la comida que alimentó a 5000 hombres en una ocasión, tanto como aquella que alimentó a 4000 después, tenía la apariencia de haber sido cultivada y cosechada cuando en realidad no tenía tal historia cronológica. El hecho de que Dios ha creado con la apariencia de historia en el pasado es irrefutable. La única pregunta es: ¿cuánto de esto hizo Él? No más de lo necesario y nada que tendiera a engañarnos. La evaluación propia de Dios cuanto a su obra creativa fue que era buena. Los milagros de Cristo fueron hechos para demostrar su gloria. Juan 2:11. La bondad y la gloria no dejan lugar para el engaño. 7. Algunas observaciones concluyentes. 1. Hubo una creación original, objetiva, histórica y sobrenatural de los cielos, la tierra y el hombre por Dios. El negar, ajustar o comprometer esto por arrojar dudas sobre la confiabilidad del Génesis no anula verdad, porque la actividad original creativa de Dios se menciona en otras partes de la Biblia. Éxodo 20:11, 31:17, 1 Corintios 1:1, Job 38, 4 al 7, Mateo 19, 4 y 5, 1 Corintios 11, 7 y 8. Si Génesis no es confiable, tampoco lo son las otras partes de la Biblia. 2. Un diluvio mundial realmente ocurrió en el tiempo de Noé. Que fue mundial se atestigua como una docena de veces. Génesis 6:11, como también en 2 de Pedro 2:5 y 3:6, el Señor confirmó la realidad del diluvio en Mateo 24, 38 y 39, Lucas 17, 26 y 27. Además, si se rechaza la verdad del diluvio,
o su extensión se reduce a algo local, entonces uno tiene también que rechazar el testimonio del Señor y el de Pedro. Ver asimismo Hebreos 11:7. Del relato del diluvio, al igual que del de la creación, no se puede decir que sea una exageración o falsificación por el hecho de la revelación primitiva de Génesis. Las ramificaciones de la verdad de un diluvio universal incluyen estas. El agua presente puede indicar la existencia de una capa de vapor que se condensó en el tiempo del diluvio y dio lugar a 40 días de fuerte lluvia. Génesis 1:6 al 8, 7, 11 y 12. Esto causaría un cambio drástico en el clima del mundo después del diluvio y ciertos otros resultados. Ver Joseph C. Dillon y Warren Above, Chicago Moody, 1980. Por supuesto, el uniformismo sobre el cual se basan los métodos de determinar la edad habría sido afectado por eso. El diluvio destruyó toda vida que no estaba en el arca construida por Noé, lo cual explica los restos fósiles que hay en la tierra. 3. Una creación original anterior a 1.1 pudiera ser posible, pero me parece improbable. Si la hubo y si tuvo vida vegetal y animal, entonces los fósiles pudieron haber venido de ese periodo. 4. El concepto de un lapso entre los versículos 1 y 2 no tiene buen apoyo exegético. 5. Tampoco tiene suficiente evidencia el de edad-día en el capítulo 1 para que se acepte. Allí se indican días solares. El versículo 3 registra el principio de los eventos en el primer día, como consecuencia de la frase, y dijo Dios, sea, la cual también aparece al principio de los días subsiguientes. Esto significa que no sabemos cuánto tiempo duró la condición desordenada y vacía de la tierra que hallamos en el versículo 2, antes que empezasen los días. Pero ya fuera prolongada o breve, esa condición no implicó vida vegetal, animal, humana o preadámica. Mateo 19:4, 1 Corintios 15:45. Así que la tierra desordenada original pudiera haber sido antigua, pero la tierra ordenada con vegetación, animales y el hombre, todos los cuales fueron creados durante los 6 días de la creación, no pueden ser más antiguos que lo que permiten los días solares y las tablas genealógicas. En resumen, definitivamente tenemos que creer lo que Dios ha revelado acerca de la creación. Ningún ser humano estuvo presente cuando ocurrió, pero la revelación le fue dada por Dios, que es íntegro, a Moisés, un escritor educado y confiable. Aunque no se dan todos los detalles en el relato, muchos hechos sí se incluyen y deben ser interpretados en la misma forma en que lo son las otras escrituras. Además, las verdades reveladas en Génesis son atestiguadas en otras partes de la Biblia y por nuestro Señor.